Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Buenas noches, esto es El Despertar y estamos en esta noche que vamos a hablar sobre lo que es la sostenibilidad y principalmente voy a introducir un artículo sobre lo que es el tema de la factura eléctrica. Es un artículo de José Luis Benito Alonso, publicado en julio de 2013 y nos habla un poco de este desfase que existe dentro de la factura eléctrica y con la cual el gobierno se ha justificado con el beneplácito de la mayor parte del arco parlamentario para hacer una nueva ley sobre la electricidad, su consumo, etcétera, ¿no? El artículo se titula El timo de la factura eléctrica o cómo el gobierno nos estafa. La reforma del sistema eléctrico emprendida por el gobierno se centra sobre todo en el denominado déficit de tarifa, es decir, la diferencia entre lo que pagamos los consumidores por la electricidad y el precio que le ha prometido el gobierno a las grandes compañías eléctricas vía decreto, que es mucho mayor. Ojo, no se trata de que estemos pagando a las compañías eléctricas menos de lo que les cuesta producir y distribuir, incluido el beneficio industrial, sino que les pagamos menos de lo que el gobierno les ha prometido. ¿Cómo se calcula la factura de la luz? A grandes rasgos, la mitad de la factura se establece mediante una subasta, teóricamente competitiva y abierta, entre empresas, y la otra mitad la establece el gobierno, aunque el sistema es bastante complejo y opaco. Lo implantó el gobierno de José María Aznar y lo han mantenido Zapatero y Rajoy. La estafa se comete por tres vías: la subasta, la forma en que fija la tarifa el gobierno y la inclusión en la factura de conceptos que no deberían de figurar allí. En primer lugar, en la práctica, la subasta eléctrica es un yo me lo guiso, yo me lo como, pues las mismas empresas generadoras de la luz tienen filiales comercializadoras, así que el pastel se reparte entre 5 grandes empresas. Además, el precio que se asigna al kilovatio es el de la fuente más cara que entre en la puja. Así, en vez de pagar en función del costo ponderado según el origen de la electricidad, se paga toda al precio de la más cara, generalmente el carbón o el fuel oil. De esta forma, la energía nuclear y la gran hidroeléctrica, que ya tienen sus plantas amortizadas y con coste de generación bajos, reciben unos precios muy inflados, lo que en jerga económica llaman beneficios caídos del cielo. De ahí, del interés de las grandes compañías para que se siga quemando carbón o petróleo, a pesar de ser fuentes de energía importadas, caras y altamente contaminantes. Así, un megavatio hora nuclear, por el que deberíamos de pagar 18 euros, nos están cobrando entre 40 y 70 euros. Es como si fuéramos a una bodega y compráramos 100 litros de vino para encubar, una botella de Samontano Crianza, otra de Somontano Reserva y una botella de Vega Sicilia, y nos facturaran todo el vino a precio de Vega Sicilia, precio prometido por el gobierno a las empresas. Aunque nos cobraran todo a precio de Somontano Reserva, precio político para no elevar más la factura, por lo que deberíamos la diferencia. Ahí está el déficit de tarifa. Pues esto es lo que permite al gobierno hacer a la eléctrica. Siempre se dice que el déficit de tarifa se debe a las subvenciones a las renovables, pero eso no es cierto, pues aunque las renovables reciban prima, lo hacen por kilovatio producido, al contrario que muchas centrales de gas que reciben prima solo por estar disponibles, no por producción. Además, la entrada de las renovables reduce el precio de la electricidad de las subastas y disminuye los derechos de emisión de carbono que tenemos que comprar, por lo que sale a cuenta subvencionar las renovables, que además generan miles de nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, en la factura eléctrica se incluyen miles de millones de euros en subvenciones a fondo perdido en diferentes conceptos. Como ya hemos dicho, entre todos hemos pagado más de 2.500 millones de euros solo en los últimos 5 años a centrales de gas natural, no por producir, sino por estar disponibles, de guardia, es lo que se llama pago por capacidad.
En los últimos años, el gobierno ha subvencionado la puesta en marcha de centrales de cogeneración con carbón, fuel gasoil, gas de refinería y gas natural, a lo que hemos dedicado vía factura más de 5.000 millones de euros en este último quinquenio. Para retribuir la producción de electricidad en las islas Ceuta y Melilla, hemos pagado vía recibo más de 7.000 millones de euros en los últimos 5 años, cosa que debería financiarse solidariamente vía presupuestos generales del Estado. Además, para quemar fuel oil y gas, en vez de primar a las que se instalen energías renovables que hagan estas zonas extrapeninsulares independientes energéticamente. En concepto de ininterrumpibilidad, hemos regalado más de 2.000 millones de euros de subvenciones enmascaradas a multinacionales como ArcelorMittal o Atlantic Copper, y hemos pagado más de 10.000 millones en concepto de costes de transición a la competencia, entre ellos los 3.000 millones de más que le pagamos a la industria nuclear y que el gobierno no reclama su devolución. Por último, durante muchos años los consumidores hemos estado pagando vía recibo los gastos de gestión de los residuos nucleares. ¿Por qué no deberían de cargarnos a los consumidores estos conceptos? Red Eléctrica Española considera que para asegurar el suministro siempre tiene que haber al menos un 10% más de disponibilidad de generación eléctrica del pico de demanda previsto en cada momento. No debe confundirse capacidad instalada con disponibilidad, pues por ejemplo, la eólica tiene una gran capacidad instalada, que cuando funciona a pleno rendimiento llega a cubrir el 50% de la demanda eléctrica española, pero no siempre está disponible. La disponibilidad la aseguran las centrales de gas que el gobierno ha primado durante los últimos años, por lo que se han construido gran cantidad de ellas. Ello ha permitido que desde el 2008 el margen de cobertura supere con creces el 20% de reserva suplementaria, llegando hasta el 34%. A pesar de lo cual, el gobierno ha decidido seguir subvencionando la construcción de más centrales de gas solo para que estén paradas. Y las empresas encantadas, porque esas subvenciones suponen hasta el 50% del coste de construcción, ya que el gobierno le asegura las primas durante 10 años. La interrumpibilidad se refiere a contratos que establece el Estado con grandes consumidores de electricidad, en virtud del cual se les puede cortar el suministro en cualquier momento, como en caso de exceso de demanda o problemas en la red. A cambio, las empresas reciben fuertes compensaciones por su disponibilidad, no por los cortes de suministro. Sin embargo, en los últimos años no han hecho falta echar de mano de esos mecanismos debido al exceso de potencia disponible que tiene nuestro país, por lo que sería un concepto prescindible. De hecho, desde 2006 España exporta electricidad a los países vecinos. La energía nuclear supuestamente es muy barata, entre otras cosas, porque las centrales se construyen gracias a que los gobiernos las subvencionan con miles de millones de nuestro bolsillo. Si de verdad fueran tan rentables como dicen, ¿por qué desde que se acabó la moratoria nuclear en España en 1997 ninguna empresa ha construido una central nuclear? Por otra parte, la gestión de los residuos nucleares la pagamos entre todos hasta hace algunos años. Ahora contribuyen un poco las empresas. Además, la industria nuclear es la única que tiene un límite en sus pólizas de seguro, 700 millones de euros, cosa que no ocurre con otras industrias. Así, en caso de catástrofe, todo lo que supere esa cifra lo sufragaría el Estado, o sea, nosotros. Además, el gobierno, o sea, nosotros, subvenciona el 90% de las primas que pagan las nucleares a las compañías de seguros. Y además, el gobierno se va a hacer cargo de construir un almacén temporal de residuos nucleares que pagaremos entre todos, cuya vida será de cientos de años. Por otro lado, el gobierno del PP se ha dedicado a torpedear sistemáticamente a las renovables, quitándole primas, un sector en el que éramos líderes y que estaba generando miles de puestos de trabajo y que nos ayudaría a salir de la crisis. Para remate, el borrador de decreto de autoconsumo de energía voltaica es una nueva traba para el desarrollo de las renovables, pues introduce un peaje, llamado de respaldo, que hace más caro económicamente producir tu propia energía que comprarla en la red. El gobierno, en vez de permitir ahorrar a sus ciudadanos produciendo su propia electricidad, nos obliga a seguir dependiendo de las grandes compañías. Mientras, en el resto de los países más desarrollados de Europa se prima al pequeño productor y el autoconsumo. En España, el gobierno del PP lo penaliza y lo criminaliza, pues quieren poner multas de hasta 30 millones de euros. Es inaudito. Y para finalizar, diremos que solo hace unos días 300 diputados neutralizaron en el Congreso una propuesta de Izquierda Plural que proponía realizar una auditoría energética para saber cuánto cuesta cada tipo de energía y dónde podemos ahorrar. El PP se opuso y el PSOE se abstuvo, por lo que la proposición no salió adelante. Se preguntarán qué interés han tenido los últimos gobiernos en favorecer a las grandes empresas eléctricas. Solo tienen que ver cuántos ministros, exministros y altos cargos de gobiernos anteriores
hay en sus consejos de administración. Begoña, 42 años. El mundo está cambiando. ¿Te vas a quedar chateando o vas a hacer algo?
Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Buenas noches, estamos en El Despertar y vamos a hablar esta noche sobre sostenibilidad. Vamos a hablar con David. Buenas noches, David. Buenas noches, Javier, ¿cómo estamos? Y con Enka, nuestra colaboradora habitual. Buenas noches. Buenas noches, Enka. Vamos a empezar hablando sobre sostenibilidad y hablando sobre el papel que tienen las grandes empresas de distribución en esta sostenibilidad. Esas empresas de distribución crean lo que es una dinámica de consumo, una dinámica de consumo entre los consumidores, pero por otra parte una dinámica de consumo de recursos naturales. Ellos son los que marcan cómo se usan esos recursos naturales, ¿no? David, ¿esas empresas de grande distribución se preocupan por la ecología o se preocupan por el mantenimiento o más bien practican una política de tierra arrasada? Me río, Javier, porque bueno, hoy además que tenemos este día de luto en el que se ha aprobado, ¿no?, la nueva ley energética en la que se limita el autoconsumo y la tenencia de placas solares puede ser como la tenencia de un Magnum, ¿no?, un Magnum 9 Parabellum de estos. Sí, ¿no? creo que peor, sí. Van a acabar multando hasta los árboles. Sí, porque ¿no? la multa es descomunal, ¿no? Totalmente, vamos, ¿quién tiene 60 millones de euros para pagar una multa de estas, no? Es increíble. No, en principio yo creo que es una barbaridad más de la que están haciendo los políticos y bueno, y a todos nos va a tocar pagar el pato hasta que como te comentaba antes viniendo para acá, tal vez como con el canon digital, dentro de unos años se demuestre que esto es una barbaridad y se elimine, pero mientras tanto nos va a costar el dinero. ¿Creéis que se dará el caso de que se ponga una multa por tener cualquier usuario de a pie placas solares y que esa multa vaya a algún sitio, esos 60 millones de multa? Pues aquí me recuerda la frasecilla esa que decía que si debes 1 millón tienes un problema, ¿no? Pero si debes 60 millones, el que tiene un problema va a ser el que te lo quiera cobrar, ¿no? Entonces, sinceramente, ¿quién es un IKEA o una gran superficie que bueno, se salte un poco a la torera eso, que se sancione? Pues a lo mejor sí está en condiciones de pagar esa cantidad de dinero, pero un particular que compre 4 placas y una batería y tal, yo creo que eso es una barbaridad. Es simplemente para meter miedo, ¿no? Es una fórmula un poco también, porque se ha comentado también esta medida que fuera de España se ve como una barbaridad y estamos hablando de sectores en Estados Unidos, de sectores conservadores, no es de sectores progres o de sectores, ¿no? Sino esos mismos sectores. En la revista Forbes en Estados Unidos pues se hizo un artículo en el que criticaban la medida diciendo que se estaba incitando a la población a no desobediencia civil y eso es un asunto muy peligroso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que es tan irreal esto que está pasando que bueno, lo único que me recuerda es a lo de la película El Señor de los Anillos, que todo político que toca el anillo, ¿no?, del poder pues se corrompe y se le va la cabeza, ¿no?, y tal. Pues esto son esas sin razones que están pasando y que bueno, que nos ha tocado vivirlas y que esperemos que cambien un día de esto, ¿no? Es una barbaridad. Que no se lleven a cabo. ¿Estamos preparados actualmente, tanto el usuario como nuestro entorno, a ser autosuficientes? ¿O nos queda mucho camino? Yo creo que todavía nos queda bastante, pero a lo mejor, a ver, me explico.
es como cuando uno está embarazado, ¿no? O su mujer está embarazada y ve embarazado por todos lados, o como cuando uno quiere comprarse un coche azul y ve coches azules por todos lados. Yo creo que hay un movimiento importante, yo al menos me parece verlo en internet y demás, y creo que hay un movimiento importante que la gente está empezando a plantar sus huertecitos, a poner su plaquita solar, a poner luces de bajo consumo, y todas estas cosas que al final, bueno, irán andando hacia esa línea de la autosuficiencia, del respeto de un mayor respeto al planeta, y bueno, yo creo que sí. Hombre, Quiero de pensar. hecho, precisamente esta ley ha salido porque la implantación de las placas solares dentro de la población ha sido tan alta que de pronto le ha entrado el pánico a las eléctricas Sí. de no poder garantizar sus beneficios. Y ha sido por lo que esta ley la ha sacado el gobierno para adelante, incluso con toda la oposición en la Unión Europea, a nivel internacional, la han Sí. sacado contra viento y marea. Sí, sí, y la han sí. sacado precisamente como fruto de ese miedo de la implantación que ya está teniendo en la gente lo de las placas solares. Sí, bueno, esto es algo imparable. Yo estoy totalmente convencido por noticias que leo de que la energía solar cada vez va a ser más rentable, se va a conseguir un porcentaje mayor de eficiencia de las células energéticas. Ahora está en torno a un 17%, pero ya con materiales nuevos como es no. Hay un material, un derivado del carbono, no recuerdo ahora el nombre, y tiene una eficiencia en torno al 70 o al 80%. Entonces, es que cuando se saquen pinturas que con capacidad de captar energía y de generar electricidad, cuando tu coche pueda captar electricidad andando, moviéndose, esto es imparable, ¿no? Esto es simplemente un impasse que esta gente nos está haciendo la zancadilla, y en breve espero que se Y le aparte estropee. refleja una incapacidad de la industria eléctrica española tremenda, porque resulta en Europa, en Japón, en Estados Unidos, resulta de que las leyes promocionan ese autoconsumo y promocionan la autoproducción, Sí. de tal manera que incluso si tú tienes un excedente porque tus placas solares están produciendo más de lo que gastas, lo puedes volcar a la red. Y luego la red te tiene como un banco en el cual luego o te devuelven la energía o incluso te la pueden pagar. Sí. Y estamos hablando de países conservadores, no estamos hablando de países que sean punteros en leyes medioambientales, sino estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Alemania, Sí. estamos hablando de Inglaterra, de Japón. Sí. Y resulta que en España Te multan. te multan. Aquí, que es donde de verdad Increíble. funciona, Ajá. aquí donde hay energía Solar. justamente, pues aquí se limita. Y sin embargo en Alemania o en, no sé, en Suecia, en Suiza, en Irlanda, en Finlandia, Sí, Se pues, y potencian. allí las compañías eléctricas son más poderosas inclusive que las que puedan ser las españolas. Y no ven ningún problema en seguir obteniendo beneficios. pero hay... No ven ningún problema. En cambio, la industria española sí se asusta. Vamos, es lo que refleja una incapacidad enorme de la industria española de poder adaptarse, ¿no? Sí, por lo que yo he investigado, al final es muy sencillo, tiene una explicación muy fácil. Es que Enel, que es una compañía italiana con sede en Italia, que es la propietaria de Endesa, que fue la que privatizó en su día Aznar, pues resulta que tiene en su consejo de dirección pues a todos los políticos de turno, ¿no? Entonces, mientras en Italia la electricidad ha bajado en torno a un 30%, aquí en España nos está subiendo en torno a un 80 o un 90%. Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, al final todo se reduce al bill metal, ¿no? Intereses económicos. Correcto. Y ya está, y los paga el populacho. Lo pagamos todos para ellos, ¿no? En alimentación, ¿cómo podemos ser autosuficientes? ¿Podemos tener un huerto, un bosque de alimentos, que ahora es un término que se está usando cada vez más? ¿Puede explicarnos algo sobre ello? Sí, yo invito a cualquiera que tenga un huertecillo, incluso en un balcón, en una terraza, el jardín que tiene geráneos y rosales y cipreses de su casa, que lo quite y ponga plantas que sean capaces de alimentarle, porque primero se va a alimentar de una forma más sana, más natural, y segundo, pues bueno, va a ahorrar algo, porque ir continuamente al supermercado, pues bueno, que no está la economía para muchas fiestas, ¿no? Y la calidad de un producto y otro es abismal, ¿no? La Bueno, diferencia entre uno y otro. No hay color. O sea, es que tú coges un tomate del abuelo del huertecillo de al lado y coges un tomate de cualquier centro comercial y te da... el del centro comercial te da igual morder una pelota de tenis que El mismo tomar. sabor a plástico. No sabe absolutamente a nada, es cierto, es neutro, vamos. Entonces, alguien decía que gracias a los abonos nitrogenados que se extraen del petróleo y que con los que se abonan los cultivos normales, ¿no? Los que comemos casi a diario,
pues que lo que hacen es que producen un estrés hídrico en las plantas y lo que hacen es extraer y introducir en el fruto una cantidad enorme de agua, ¿no? De esa forma lo que dice es que pagamos el agua a precio de tomate. A precio de tomate, a precio de sandía, a precio de Y lujo, ¿no? Y claro, nutrientes cero. O casi ninguno. Hombre, ahí vemos el caso tan curioso de los invernaderos, que prácticamente sacan adelante unas producciones enormes de verdura y lo sacan del aire, prácticamente. Allí lo único que hay es arena y se dedican a echarle abonos artificiales, inflan unos productos enormes, pero que luego resulta que no hay unos nutrientes reales ahí, no hay un proceso normal, ¿no? Cuando tú en un huerto normal sacas una cosecha, más o menos todas las plantas tardan unos 3 meses en producir. Sin embargo, en un invernadero, gracias a la velocidad y a ese clima artificial, pues consiguen sacarle 3 o 4 cosechas al año. Y claro, lógicamente, de hecho los suelos que hay son suelos... que se van empobreciendo. Claro, no, si es que son pobres desde el principio. Es que incluso es simplemente una estructura de soporte, o sea, es un suelo arenoso y ahí por irrigación pues van echándole los abonos, los herbicidas, pesticidas, tal, y así los mantienen, ¿no? Y eso que parece que se queda en el suelo, realmente se transmite a la planta, se transmite a la hoja, se transmite al fruto y luego a nuestro organismo cuando lo ingerimos, ¿no? Y luego la gente dice, ay, pues yo que estaba tan bien y yo que siempre tomo ensalada, yo que siempre y tal, y va y me sale este bulto, o se me cae el pelo, o me sale un cáncer o tal, pues porque nos envenenamos bien y comemos mal. Sí. Esos alimentos son tóxicos. Totalmente. Sí, es como, por ejemplo, andar comiendo melocotones de Chile. Está claro de que algo estamos ahí variando. Algo no estamos. bien, sí. Yo tuve una experiencia no hace muchas semanas. Íbamos buscando castañas de la zona y nos dijo un lugareño de la zona del Valle de Lecrín: no busquen castañas de aquí porque están todos los castaños de la sierra cargados sin coger porque aquí no se cogen, dice, y las castañas que nos comemos vienen de China. Dice, así que por eso son más baratas, pero vienen de China, dice, y los castaños están ahí cargados porque no se cogen. Sí. Así que un fruto, ¿cómo vendrá para venir desde China en esa cámara y en esas condiciones? Sí, muchas veces los cogen verdes y los plastifican o les dan un baño de cera para que no se maduren y tal, aguanten el transporte y luego pues te los comes aquí y son de pues eso, esas naranjas que brillan tanto y con esa buena pinta. Claro, esas mandarinas, todas esas cosas pues realmente no son de aquí, son de fuera y se han cogido en un punto de madurez malo, no, y han pasado un viaje que han gastado una cantidad un viaje duro, un duro viaje, han gastado una cantidad de petróleo bárbara y luego están además son alimentos que están fuera de temporada. Tu cuerpo realmente está hecho a alimentarse de las cosas cuando de temporada. Claro, pero nosotros falsamente pues le estamos dando cosas que no corresponden, ¿no? Y bueno, y así nos va, ¿no? Como el otro día decía alguien, algo muy malo pasa en una sociedad que va en un coche a un gimnasio a subirse en una bicicleta estática, ¿no? Algo no funciona, algo no funciona así. Algo está algo de esta sociedad estamos cambiando. Y lo malo es eso, que se están creando esos malos hábitos, que entonces la gente va al supermercado, va y desecha un tomate porque tenga marca o porque esté irregular, o se busca el tomate perfecto, precioso, bonito, ¿no? Y claro, efectivamente luego que es de plástico, ¿no? Sí. Entonces, en cambio te encuentras de que se rechazan esos tomates irregulares y esos son los tomates buenos, ¿no? Sí, pero no, es que en esa misma línea, el otro día lo comentábamos, las costuras de los calcetines, fíjate este detalle tan estúpido, las costuras de los calcetines, las gomas, están por dentro y se clavan, molestan, ¿vale? Te hacen una marca, cuando te quitas el calcetín por la noche tienes el pie destrozado y simplemente es para que alguien, si en un momento dado te ve el pie, que vea que está bonito, ¿no? Que todos los dibujitos están por fuera y lo malo está escondido, claro, escondido. No sería más lógico. No criticamos la costumbre de China de los pies envolverlos porque lo bonito eran los pies pequeños, ¿no? Pues fíjate, al final nosotros hacemos más de lo mismo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre los alimentos que están alterados genéticamente?
Bueno, pues esto tiene tela, menuda pregunta. Menuda pregunta, Enca. Pues yéndonos un pelín atrás en la historia y para resumir así un poco y que se sepa de qué viene, el Monsanto lo que hizo fue, que es la que Pionera en este... Sí, es la pionera y es el fabricante del herbicida principal, que es el glifosato, que es el Roundup, ¿vale? Y resulta que Monsanto le vendía a Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, le vendía un herbicida muy potente, que era ese, para rociar los campos de la selva vietnamita y descubrir los asentamientos de los Vietcong, ¿vale? Cuando acabó la guerra, pues oye, ¿cómo seguimos vendiendo nuestro herbicida? Pues se lo vendemos a los agricultores. Entonces, lo que hicieron es que como el herbicida lo mata todo, es tan potente que lo mata todo, pues lo que han hecho ha sido incrustar en el código genético de las plantas una fracción de una medusa que es resistente a ese herbicida. A ese herbicida. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que todas las plantas mueren, ¿vale? Y esta de Monsanto, que ellos te venden la semilla, te venden el herbicida, te lo venden todo, pues no resiste, no se muere, pero está impregnada de herbicida, ¿vale? Ajá. Cuando tú ahora te comes ese maíz en una palomita o en pan o en lo que tú quieras, pues allá te Esa va toxicidad el está herbicida. Claro, cuando tú empiezas a acumular, ese herbicida además es un herbicida de tipo 3, quiere decir que 3 gramos bastarían para matar a un adulto de 80 kilos, ¿vale? Y sin embargo, pues a pequeñas dosis, pues ahí lo vamos digiriendo. Se va almacenando ahí, ¿no? Sí. Entonces, esa es mi contestación. A esa Ahí pregunta, lo ¿no? lleva, ahí lo lleva. Seguiremos hablando ahora también. Reflexionemos sobre ello. Seguiremos hablando también ahora de Monsanto. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Aitor, 20 años. El mundo está cambiando. ¿Te vas a quedar tuiteando o vas a hacer algo? Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar.
Todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Seguimos en El Despertar, seguimos con David y vamos a seguir hablando, pues por ejemplo, de Monsanto. Vamos a hablar de lo que es los temas de los pesticidas, ¿no? ¿Los pesticidas que se están usando actualmente es bueno o se podría decir que no hay más remedio que usarlo o existe una alternativa para controlar las famosas plagas? Pues en principio se está usando, además se usa mucho. El herbicida por antonomasia, el que todo el mundo gasta y el que consumimos y nuestro cuerpo está lleno de residuos, es el glifosato, ¿vale? Está en todo, en cualquier verdura o aceite que consumimos está ahí. Y en principio hacer falta, pues hombre, yo estoy en que no, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que diferenciar en que la agricultura actual está basada en ganar dinero, ¿vale? En ganar dinero, en cotizar en bolsa y en cosas de este tipo. Sin embargo, si estuviera basada en la alimentación sana y en la ecología, en la exigencia sería y la otro tipo. autosostenibilidad, Claro, ¿no? Correcto. Ahí hay un país pequeñito cerca de Tíbet que es Bután, y allí está prohibida otro tipo de agricultura que no sea la ecológica, ¿vale? Y es que ciertamente es que no es necesario. Allá hay un movimiento muy fuerte en Alemania, en Australia, en muchos países que cultivan de forma natural. Y oye, asumen las pequeñas pérdidas que puedan tener, pero al final el ahorro en productos químicos es tan alto y tal que hacen Sí, lo curioso es a una experiencia personal, ¿no? Yo vivía antes en una urbanización en el extremo de un pueblo. Sí. ¿Estamos? Y entonces periódicamente todos los años había plagas de algo. Sí. Plagas de pulgón, plagas de cucarachas, plagas, todos los años era plagas de otro bicho nuevo, sí, ¿no? Y eran unas plagas brutales, ¿no? De cientos y cientos de bichos por todas partes. Ajá. Entonces me planteé en un momento dado el irme a vivir aún más metido en naturaleza. Ahí está. Y era un tema que me preocupaba mucho. Claro. De que digo, me va a costar un dineral nada más que en insecticida para mantener las plagas contenidas. ¿Cuál fue mi curiosidad? De que me voy a ese entorno natural y me encuentro que no he tenido ni una sola plaga en 5 años. No ha habido plagas de nada. Correcto. La única plaga que yo vi como plaga consistía en una araña pequeña rojita que aparecía y lo inundaba todo. Había arañas por todas partes. Bueno. Le preguntamos a gente de la zona diciendo, ¿esto qué es? Esto es horrible, ¿no? Ajá. Y nos dijo la gente, dice, ¿qué ha hecho? Digo, pues rápidamente compra insecticida. Dice, no hagas nada. Dice, no las toques. Dice, eso pasa todos los años. Son 3 días y vuelven a desaparecer. No se meten con nadie, no hacen nada. Dice, no las molestes. Dice, ellos tienen su ciclo y ellos no te van a molestar a ti. Digo, efectivamente, 5 años, digo, ni una sola plaga. Ves, las arañas justas, los escarabajos justos, y cada uno se mantiene en su sitio. Perfectamente equilibrado. Muy bien. Está claro, y es lo que he deducido, de que el hecho de estar en una urbanización se había acabado con todo el ecosistema que había alrededor y claro, periódicamente alguna especie explosionaba. Claro. Explosionaba. Se rompe el equilibrio y pasa lo que Exacto, pasa. En cambio estoy en un entorno más natural, existe ese equilibrio y no hay plaga de ningún tipo. Ves algún bichito de aquello, de él o otro, digo, pero no hay ninguna plaga de ningún tipo, ¿no? Muy bien, eso es lo que debería pasar. Yo igualmente, igual que tú, también vivo en la zona en campo y tal, y me pasa lo mismo. O sea, hay arañas, hay bichillos, ya lo único que había era una salamanquesa en uno de los cuartos de los niños y continuamente la cogíamos, la echábamos fuera, entraba, la cogíamos, la echábamos fuera. Parte de la familia. Y al final, ¿no? Ya me decía mi niño, está ahí la salamanquesa y digo, pues déjala. Déjala ya, déjala. La mascota. Y nada más. Sí, la verdad es que llega a acostumbrarte tanto que típicos animales que nos molestan como la araña, sí. Llega un momento en que llega de que coges la araña ya, la coges con un recogedor y le dices, mira, anda, vete para otro sitio. Al favor, si no paga hipoteca, si no paga hipoteca a la calle. Ahí está, te va fuera. Desahucio que te crío. Sí, no hay mayor problema tampoco, te adaptas a ello, no hay que ir matando todo lo que se te cruce por el camino, ¿no? No, para nada. Y en el huerto pues me pasa igual, me dice el niño, ahí hay una rana, ahí hay una lagartija, ahí hay araña, bueno, araña hay a miles. Y nada, o sea, es que las dejamos, mantes religiosas, de todo, y ahí están. Y en respuesta a una pregunta que surgía aquí en el intermedio, es los bichos,
aunque creamos que no es cierto, la mayoría de los bichos son beneficiosos. Sí, Porque tiene si su- no, a lo largo de estos 100.000 millones de años que hay naturaleza, o que ha Habrían habido mundo y tal, extinguido claro, todo. no habría una planta, no habría una flor, no habría un ser humano, no habría nada, ¿no? Entonces, al final hay unos pocos o unos muchos depredadores que consumen o se benefician de las plagas y al final no prosperan. La mayoría son buenos. Entonces, la alternativa a no usar productos químicos como insecticidas sería Pues sería conseguir cierto equilibrio. conseguir un equilibrio Mantener en... unos cultivos que respetar estuvieran un en poco, equilibrio. no interferir, tener un poquito de paciencia, dejar que el campo vuelva a su ser y ya está. La mayoría de los campos que cultivamos están totalmente yermos, no tienen apenas materia orgánica, porque se han lavado durante todos estos años, estos 100 años que se lleva utilizando los herbicidas y demás. Y toda esa materia orgánica se la ha llevado el agua, se la ha llevado los ríos y la tierra es pura piedra, ¿no? Ahí está, el otro día leyendo un estudio del IFAPA, es así, en la cuenca del Guadalquivir y tal, que es donde estamos nosotros, la tierra tiene muy poca materia orgánica. No tiene nutrientes. Claro, la materia orgánica es de la que se alimentan los pequeños microorganismos que hay en la tierra, ¿vale? Estos microorganismos se alimentan de esa madera o de esa hierba seca y a su vez crean otros desechos que es de los que se alimentan los árboles, ¿vale? Porque los árboles no comen piedras, ¿vale? Los árboles comen sustancias que segregan estas bacterias y estos microorganismos. Entonces, Sí, de hecho, las plantas necesitan nitrógeno. Es Sí. uno de sus elementos principales. Nitrógeno. Y el nitrógeno lo producen las bacterias. Sí. Son las bacterias las que están asociadas con muchos tipos de plantas Sí. y cogen los elementos orgánicos, los procesan, producen nitrógeno y la planta coge nitrógeno de ellos. Sí, Sin esas bacterias las plantas no pueden vivir. Correcto. Al final las bacterias lo único que hacen es comen y cagan, ¿vale? Comen azúcares, cagan alcohol, comen materia orgánica, cagan nitrógeno. Ese es Si no hay su materia proceso. orgánica, Si pues no hay materia acabamos orgánica, el pues ciclo. no hay nitrógeno, lógico. Entonces, esa costumbre de arar y arar y arar No, eso es no una sería barbaridad. correcta, porque, ¿no? eso es una barbaridad porque realmente... rompe un Claro, poco el ciclo. Si se va a un bosque cualquiera, se puede ver que la tierra está suelta, está esponjosa, porque, como decía un autor, Fukuoka, además la tierra, la cantidad de humedad que tiene la tierra va en función, o directamente proporcional, a la cantidad de hojas, de materia orgánica que tiene. Cuando una tierra tiene muchas hojas, tiene mucha materia orgánica, tú puedes... Es rica. Es rica, está fresca, está suelta, y se crían por miles de años, se cría un bosque alimentando a una fauna enorme y nadie Y echa un herbicida, equilibrio. nadie de hecho, poda. ya hemos podido ver, ¿no?, que la vida lleva evolucionando 4.000 millones de años y nadie ha andado arando los bosques, ni nadie ha andado echándoles pesticidas, ni nadie ha andado, Nadie. ¿no? Y la vida ha florecido estupendamente. Totalmente. De hecho creo que está ahí, en internet se puede ver, creo que los árboles o las primeras plantas tienen una historia, creo que se trasladan a 400.000 millones de años, ¿vale? Y atrás, desde nuestro tiempo, desde nuestros días, y sin embargo el ser humano lleva aquí 30, 40.000 años, o sea que somos una alimaña. No, acabamos de llegar a este mundo, acabamos de llegar, como diría. Y lo arrasamos, y lo Y nos arrasamos. dedicamos a arrasarlo y nos creemos que somos los listos, Una de mala cómo hierba. que nosotros somos los que sabemos cómo hacerlo mejor, ¿no? Sí. Sí, El otro día lo comentábamos, no sé si te acordarás, que estamos, ¿cómo era aquello? Estamos terraformando Marte, ¿no? Exacto, Hay un proyecto exacto, para exacto. terraformar Marte. Hay un proyecto muy curioso de la NASA Y- que consiste en qué habría que hacer para coger Marte y volverlo como un planeta como la Como Tierra. la Tierra. Y consiste en hacer exactamente todo lo contrario de lo que A lo estamos que haciendo con la estamos- Tierra. claro. Todo lo contrario. Claro, entonces estamos O sea, somos listos de narices, de vamos. narices. Estamos terraformando Marte y desterrando marteformando esa Vamos, Tierra. exactamente. Exacto, sí. somos tan listos que queremos hacer de Marte una Tierra y Tierra la queremos convertir en Marte. Somos, vamos, muy listos. Bueno, no somos nosotros muy listos, son los de arriba muy listos, ¿eh? Sí, que bueno, son los nosotros listos que nos- están aplicando esa idea. A nosotros nos tienen engañados, la verdad. Exactamente. En este sentido va un estudio desde el Instituto del Medio Ambiente de la Universidad de Minnesota, porque ahora mismo hay cantidad enorme de estudios científicos que están en esta línea, ¿no? Y en uno de ellos comentaban precisamente que para aumentar el rendimiento de los cultivos
decía de lo que había que usar es semillas propias de la zona que estén adaptadas a ese clima y sus plagas, reducción del laboreo que mitigaría la erosión, con cultivos de cobertura entre temporadas que aportan nutrientes y nitrógeno, o abandono en los campos de los restos de las cosechas para su reciclaje. Con estos sistemas se podría aumentar la producción de alimentos en un 60% sin aumentar el terreno cultivado y disminuyendo la contaminación. Eso es un estudio científico. Esto no son Eso está ahí. Y lo imaginaciones demás son ni tonterías. nada por el estilo, ¿no? De hecho, es que es curioso que no hacemos nada más que echarle nitrógeno al campo y el aire que respiramos tiene un 90% de nitrógeno. Entonces, ¿no sería más fácil coger plantas que fijan nitrógeno y utilizarlas? Sí, esta es la famosa historia que comentamos de las abejas, ¿no? Esto de que cogemos, nos cargamos las abejas con el mismo pesticida de Monsanto y luego Monsanto dice que va a ser unas abejas artificiales. Unos robots abejas. Vamos, para esto es de que vamos cada día vamos más sembrados. Sí, cada vez lo hacemos mejor, es tremendo. Sí, además esas abejas seguramente harán su papel mucho mejor que las abejas naturales. ¿eh? Todavía no hemos conseguido ni el vuelo de una libélula y queremos hacer abejas. Abejas, es tremendo, de verdad. Bueno, El otro día se hablaba de justamente en Nueva York, habían conseguido que un apicultor pusiera en los rascacielos, en las terrazas de los rascacielos, pusiera colmenas. Pues un poco también para eso, para llevar a la naturaleza, y había cientos de ejecutivos, de altos ejecutivos, que lo hacían como un deporte, como algo relax, subían a la terraza del rascacielos a estar con las abejas, a manejar un la poco la miel, miel, a hacer esa labor, y había sido un proyecto también muy interesante que se estaba imponiendo bastante en Nueva York. Bueno, no lo desconocía, pero lo veo muy interesante. Sí, Yo sí, sé sí. que sí hay algunos invernaderos por hidroponía que se estaban que se estaban aprovechando los tejados de algunos rascacielos y edificios de Nueva York, e incluso había una startup, una empresa de nueva creación y tal, que surtía de verdura y demás a un montón de comercios de la zona, y era precisamente de esa Y lo forma. hacían el cultivo en las terrazas Sí, también. sí, Ajá. montaban un invernadero, generaba también cierta calefacción, se recogía el agua del edificio, se reutilizaba, tal. Era un proceso complejo, pero estaba muy bien porque intentaba ser autosuficiente. El Y edificio. sí, y la hidroponía son tuberías con pequeñas oquedades donde van puestas las plantas, ¿vale? Ah. Entonces las plantas lo que están es flotando en el agua. En el agua. Sí, y en ese agua pues se pone un poquito de abono y todas estas cosas. Entonces la verdad es que está muy bien. Es una manera de reutilizar las terrazas de los edificios, ¿no? Sí, de optimizarlas, ¿no? Totalmente. Vamos a cortar ahora un poquito, ponemos otra canción y continuamos después. Irene, 6 años. El mundo está cambiando. ¿Te vas a quedar mirando o vas a hacer algo? bul ma seen bul ma gis ma di ree nga foog ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak si ginnaaw bëgguma ku ma xool dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale. We should be using. I'm the ones who practice wicked charm for the sword and the stone. Bad to the bone. Battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in. It's not a second, we're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting.
raison qui nous pousse de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in, and there's a Million voices, million voices. tell you what you should be thinking, so you better sober up for just a second. We're 7 seconds away, Or just as long as I stay, I'll be waiting. it's not a second. We're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second. We're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second. We're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second. 7 seconds. Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Seguimos con David, seguimos con el tema de la sostenibilidad. Vamos a pasar con Enka, que quiere preguntarle sobre un tema. Yo querría preguntarle a David cuál es su ideal de vivienda con todos estos temas que no ha hablado, de bosque de alimentos, de huerto, de casa autosuficiente. Cuéntanos, ¿cuál sería tu ideal de casa? ¿La casa de hormigón o no? ¿Es una casa de No. hormigón o Un podemos búnker, tener otra un opción? búnker. Ah, bueno, este tema ya, con esto ya acabamos. Bueno, pues yo, hombre, ya sabéis, un cortijo. Yo soy de cortijo. Entonces, pues eso, vivir en una casa que esté en el campo, que esté tranquilo, no que esté aislado en el monte, pero esté ¿Cómo no haríamos esa casa? a 15 o 20 minutos. Puedes comprar alguna ruina, por ejemplo, que todavía hay muchas. La gente no es valiente en ese aspecto y parece que es que no tener la farmacia y el supermercado al lado les dé rechazo. Y yo, sin embargo, a mí lo que me rechaza es vivir en un gallinero, ¿no? En una conejera,
que es mi opinión, con todo el respeto, pero es mi opinión de lo que son los edificios, ¿no? Que es que te meten ahí, te meten en una jaula y luego te suben internet, te suben la luz, te suben el teléfono, te suben... Y te encuentras atrapado. Claro, no puedes escapar, no puedes producir ni un tomate, no puedes poner una placa solar, no puedes... Estás totalmente maniatado, ¿no? Entonces, por eso, irse al campo, de hecho, ya se está viendo que hay un incremento en los censos rurales porque la gente se está volviendo al pueblo. Al pueblo. Sí, porque la gente ha visto que en el pueblo se paga menos de IBI, bueno, se mueve uno con la bicicleta o dando un paseo. La misma calidad de vida que se tiene, ¿no? La misma y más, y yo juraría que mucha más que en la ciudad. ¿Lo recomiendas para los niños? Bueno, lo de los niños es increíble. Muchos de aquí recordaremos cuando salía a la calle a jugar. Y ahora, ¿quién deja al niño solo fuera en la calle jugando? Vamos, es que ni harto tinto, como diría. Claro. No, increíble, o sea, lo que puede pasar. Entonces, en el pueblo no, en el pueblo están tranquilos, en el campo, los niños están un poquillo en estado semisalvaje. Y son más conscientes de la naturaleza, de ese respeto, ¿no? Claro, se dan cuenta de que los huevos no salen de una máquina. No están ahí en el frigorífico, ¿no? Por la mañana. Eso es, la leche, las vacas, los otros, los tomatillos, tal, es otra historia, ¿no? Respiran aire puro, están activos, porque además es que luego decimos que el niño es que está hiperactivo, es que tiene trastorno de déficit de atención y tal. Pues claro, si el niño se pega 12 horas sentado en un sofá jugando con las maquinillas, pues cuando llega y sale a la calle o sale al colegio, pues lo que está, claro, es Atila, no es un niño, es la reencarnación de Atila. Y sin embargo el niño pues está en una casita en el campo y tal, como os pasa a los vuestros, a los míos, y pues salen un rato fuera, le pegan a la pelota, dan un paseo con la bici y entran dentro, juegan también al ordenador o su casa, pero no sé, digamos que distribuye, ¿no?, la energía en más actividades, ¿no? Diversifican más su tiempo con otras actividades. Justamente, que es lo mismo que haces tú o que hago yo. Lo que pasa es que ellos no tienen a lo mejor esa autonomía para decidir, ¿no? Y muchas veces están encasillados. Y bueno, y que tengas tu huertecito en la puerta y que tengas tu bosque de alimentos, tu bosque de frutales. Y ¿nos recomiendas gallinas también? Sí, alguna gallina sería un aporte magnífico para una casa, porque es que no tira absolutamente nada. Cualquier desperdicio, cualquier comida que está un poquito estropeadilla, que se ha quedado ahí en el frigorífico un poco más de la cuenta, pues nada, para las gallinas, y ellas te lo retornan en forma de huevo y tal, ¿no? Claro, o sea que está fenomenal. Y luego pues eso, pues tener bicicleta, salir, un poquito de deporte, ya está. O sea, luego las mismas casas te ayudan en el sentido de que si construyes una casa que sea bioclimática, una casa que aproveche mucho mejor la energía, esa es otra. Te ahorra un dinero muy importante en factura de energía, ¿no? Esa es otra, claro. En la vivienda, si la vivienda está construida de piedra o de tapial o de materiales nobles, ¿no?, de materiales o de madera y demás, pues lógicamente estamos hablando de una casa que es que no necesita apenas calefacción, que no se calienta en verano, que está fresquita, que en invierno mantiene mucho mejor la temperatura. Hay fórmulas naturales para mantener la energía de una forma razonable. Claro. Que lo ilógico es construir con unos materiales tan tremendamente fríos que tienes que tener una fuente de calor enorme, continua funcionando para mantener una temperatura a la que poder vivir. Claro, pero eso es parte del negocio. O sea, yo hago una casa mala que te fuerza a gastar mucha electricidad, mucha energía para enfriarla, para calentarla, ¿vale? Que te encierro y te cobro internet, que no te dejo que cultives ni que tenga una gallina porque tienes que bajar al supermercado. O sea, es parte del círculo vicioso, ¿no? Donde nos crear meten unas necesidades para cobrarnos por todo, ¿no? Por todo. Ahora con por ejemplo, la última moda, que es los teléfonos, los smartphones. Sí. En los que resulta que por fin han conseguido cobrarnos por hablar con el amigo que tenemos al lado. Es que es increíble. Es que te vas a los parques y ves a los chavales jóvenes todos sentados en ristra con el smartphone allí funcionando y no se hablan entre ellos, sino que se hablan a través del teléfono. O sea, por fin han conseguido cobrarnos por hablar con el amigo que tienes al lado. Nos estamos volviendo ya locos del todo. Chateando, pero no con el vino delante. Exacto. Ni la tapa. Los ves allí a todos, no se hablan y están liados con los teléfonos. Había un chistecillo ahí en internet, ¿no?, que decía eso. Oye, y si quedamos a tomar un café para chatear un rato por el WhatsApp, ¿no? La tertulia se ha acabado, ¿no?
de tú a tú. No, se ha la acabado. tertulia está sobrevalorada. Sí, hay que verse por internet. Por Bueno, WhatsApp. más o menos yo quiero entender que es un poco el boom de esta nueva tecnología, ¿no? Que acaba de salir, que está ahí en la calle, que ya apenas tiene 5 o 6 años de vida. El boom o el peligro, no sé yo cómo mirarlo. Claro, bueno, será como todo. Todas las tecnologías tienen su lado bueno. Esperemos que se vaya poco a poco aposentando Sí. y vaya sacándose el lado bueno. Sí, ¿no? luego se diluirá. Es como la radio, el periódico, el libro, la bicicleta, tal. Al final usas cada cosa cuando realmente te apetece o te interesa o lo necesitas. Sí. Ahora estamos un poco en la fiebre del oro, ¿no? De los smartphones, y luego pues ya bajará de intensidad. Hace poco hubo un estudio también en la Universidad de Pensilvania que decía precisamente de que se había detectado que el uso continuado de Facebook producía depresión en las personas. Seguro. Entonces se había visto de que producía depresión. Entonces parece que eso tiene que ver con las capacidades innatas que tiene la persona para comunicarse con otros. Y el hecho de después de todo estás con una pantalla con la que no interactúas realmente y tal, ¿no? Acaba produciendo al cerebro como una sensación de inutilidad, ¿no? De frustración continua, ¿no? Sí. Yo a mí a veces me paro a pensar un poco que tiene gracia todas estas cosas, ¿no? Al final siempre hay alguien que quiere encasillar alguna cosa, ¿no? No sé, si sales mucho con la bici, pues te estás volviendo adicto al pedal. Si sales mucho con el coche, si te juegas mucho a las máquinas, siempre hay alguna cosa, ¿no? Y además si lo haces al contrario, oye, todo el mundo sale con la bici, ¿tú a ti qué te pasa, no? Entonces también lo clasifican, ¿no? Y al final yo creo que, bueno, nos gusta mucho encasillar las cosas y tal vez solo sea cuestión de darle un poquillo de tiempo, ¿no? Sí, son curiosidades. No llegar a matarse, ¿no? Como algún chino que ha muerto después de 3 días jugando a un videojuego y cosas de estas, ¿no? Pero sí, es que de todo hay. Sí, es que, como diría, es bueno ser equilibrado, ¿no? Era término como, medio, sí, ni un extremo ni otro. Era como un vecino que tenía también de que resulta de que dentro de todos los vecinos lo admirábamos mucho porque tenía un jardín impecable, absolutamente impecable. Era de exposición, la hierba cortada, unos arriates de flores perfectos, una maravilla, ¿no? Hasta que se divorció. Y ya entendíamos que es que estaba todo el día en el jardín con tal de no tener que aguantar a la mujer. Claro. Todo ya comprendíamos. Entonces muchas veces hay que decir, bueno, un poquito de que haya un poquito de hierba en el jardín es bueno. Refleja que hay una psicología equilibrada, todo con un poquito de equilibrio. Sí, ¿no? Creo que Einstein lo decía, ¿no? Que si una mesa desordenada refleja una mente ocupada, ¿no? Y llena de ideas, ¿qué habrá, ¿no? ¿Qué dirá una mesa vacía, yerma, con todo ordenado, ¿no? Y se debe de reflejar una mente absolutamente una vacía. mente. Sí. Einstein también comentaba eso, que dice, si en una tertulia o en una conversación no se te ocurre alguna idea imposible, dice, es una noche perdida. Claro. Sí, yo creo que las reglas están para romperlas, ¿no? Hay que cuestionarse las cosas que nos han inculcado ahí a fuego y a hierro desde pequeño en el colegio y bueno, y hay que probar cosas nuevas y hay que viajar y hay que leer y hay que conocer. Otras culturas, conocer, ser abierto de mente. Totalmente. Alguien lo decía, la mente es como un paracaídas, si no está abierta no sirve para nada. Ahí está. Buena definición. Sí. Bueno, entonces tú crees de que existen sistemas, ¿no? Naturales que podemos usar, que están a nuestro alcance y que nos servirían para consumir muchísima menos energía y que fuera una forma mucho más razonable y sostenible. Sí. Porque realmente aquí lo que estamos enfrentando son dos tipos de modelos. Un modelo que está agotado, un modelo que tiene el futuro corto. Totalmente. Es un modelo que solo mira el beneficio económico y que está cargándose la tierra, está cargándose los mares, está cargándose el aire, está cargándose los recursos, porque el petróleo se va a acabar. Y al ser humano. La energía nuclear se va a acabar. Sí. El uranio tiene un tiempo, tiene una cantidad también baja, ¿no? Entonces, ese es un modelo y el otro modelo está tratando de basarse en el modelo que ha usado la vida durante 4.000 millones de años. Por lo tanto, parece que ese modelo sí que funciona, ¿no? Totalmente. Esto es como los vinilos, ¿no? Es crónica de una muerte anunciada. No vamos a ningún sitio por ese camino, pero parte. Hay mucha gente o hay alguna gente interesada en que el modelo siga. Sí, además nos han vendido que ese es el modelo tecnológico, el modelo del futuro, el modelo de... ¿Pero qué modelo de futuro? Pero si el petróleo no va a durar 200 años, 300 a lo sumo. No, ¿qué va? Entonces, ¿qué modelo es ese? Y más cómo está creciendo China o la India. Exactamente. Cuando esos países se metan de pronto a consumir al nivel de Estados Unidos, entonces no dura ni 50 años. Claro, no lo gastamos. ¿No? Es bárbaro lo que esos países pueden hacer con el petróleo, pero que además no solo eso, sino que
Me he perdido. Tenía una idea en la cabeza y se me ha ido. De lo que estamos hablando es eso, de ese modelo que se nos vende como que es un modelo que parece que está impuesto, que es un modelo tecnológico con futuro, y en realidad es un modelo que tiene 100, 200 años, que lleva funcionando, que es el uso de los carbones, el uso del petróleo, el uso de los combustibles fósiles que ha hecho toda la revolución industrial. Es un modelo de que estamos hablando de 100, 200 años que tiene, y que no va a tener más, que va a tener otros 100, 200 años. Ya me ha vuelto la idea. Es un proyecto que es muy interesante y se llama Proyecto Venus. Lo podéis ver en internet, se llama The Venus Project, y es un proyecto que se basa en una forma de gestionar el planeta en función de los recursos que posea. ¿Vale? Y entonces, lógicamente, tú no vas a exprimir o no vas a aumentar el precio del oro de una forma artificial, ¿vale? Porque no tendría razón de ser, sería jugar a la ruleta rusa, ¿no? Entonces, este modelo se basa en la robótica, se basa en la permacultura, en esta agricultura natural, se basa en las nuevas tecnologías, en edificios inteligentes, en ese tipo de cosas. Y está muy interesante, yo lo sigo a su creador y creo que es un modelo, de los extraterrestres, ¿no? Eso que te imaginas que cómo será una civilización más avanzada, ¿no? Pues hay que pensar con esa proyección de tener una civilización que dure miles de años, no una civilización que en 100 o 200 años estemos muertos. Y esa es la que tenemos actualmente, es una civilización sin futuro. Las actuales no tienen ningún futuro. Entonces, bueno, vamos a rogarle a nuestros políticos que cojan el modelo que tiene la NASA para cambiar Marte y empiecen a aplicarlo en la Tierra. Por favor, que lo empiecen a aplicar en la Tierra. Copia y pega. Copia y pega, además de verdad. Bueno, simplemente hacer una reflexión final, que es lo que llevamos hablando en todos estos programas, y es de lo que se trata. De lo que se trata es simplemente de construir un modelo que pueda durar en el tiempo. El modelo actual no va a durar en el tiempo. Es un modelo que está basado en combustibles fósiles que no tiene ningún tipo de futuro. Los combustibles fósiles se van a acabar. Entonces es un modelo que contamina, es un modelo que destroza la tierra, que acaba con todos nuestros recursos. No tenemos futuro con ese modelo. Bueno, aquí hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, David, por haber venido. Muy buenas noches, gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Enca, gracias por tus comentarios. Venga, un abrazo. Vamos a terminar el programa, lo dejamos aquí, continuaremos la semana que viene con algún otro tema que vaya en este sentido, ¿no? En un mundo que queremos cambiar y que se puede, está a nuestro alcance. Buenas noches, gracias por habernos escuchado. Buenas noches.